Pues vamos a hablar de realmente el proceso de documentación que hemos venido llevando para la escritura y creación de... Bueno, estamos ahora mismo realizando una trilogía que se trata de visibilizar el papel de las mujeres en la historia. La primera parte es la sección Mujeres en el fascismo español y la segunda parte es Españolas Franco ha muerto, que va a tratar de la transición de cara a poder después construir una tercera parte que, habiendo conocido la historia reciente, de nuestra historia más reciente, podamos pues, plantearnos cuáles son los retos actuales que tenemos desde una perspectiva feminista. El proyecto surge desde el Teatro del Barrio, que como ha dicho ella es un proyecto cooperativo. Estamos organizados por comisiones y dentro de estas comisiones vemos la necesidad de... tratamos y trabajamos el teatro político y vemos la necesidad de no solo trabajar también la visibilización de las mujeres que han incidido en la política, también las mujeres que han tenido cierta influencia dentro de aspectos socioeconómicos y políticos, sino también nos planteamos las diferentes maneras de crear equipo y de trabajo desde también una perspectiva feminista. Entonces, en ese momento que vimos que había una carencia, decidimos abrir dos líneas. Una fue la de mujeres que se atreven, que de ahí parten Emilia y Gloria, y otra línea fue la que nosotras iniciamos, que es la visibilización de las mujeres en la política a partir de eso, de la dictadura y la transición. Vamos a hablar del proyecto de la documentación que hemos seguido para escribir la sección, que al final los personajes que han salido de esta primera obra de teatro es Pilar Primo de Rivera, Carmen Polo y Mercedes Sanz Bachiller, y el proceso de documentación para Españolas Franco ha muerto, que contraponemos por un lado todo el proceso de asociaciones feministas, que es lo que realmente hizo avanzar durante la transición, con otros personajes que representan los poderes, el poder de la monarquía, que sería la reina Sofía, la cogemos, el poder económico, las Koplovich, y el continuismo de la dictadura, que es la hija de Francisco Franco, que es Carmen Franco. Sí, hola. La documentación que nosotras hemos, como hemos iniciado el proyecto de investigación es un poco extraño, porque nosotras no somos historiadoras solamente, ni tampoco queremos hacer solamente una obra de divulgación. Nosotras queríamos hacer una obra de ficción, teatro, aunque con parte de documento. Entonces, por supuesto, tuvimos que estudiar, en el caso de la sección por una parte, en el de Españolas por otra, el propio contexto histórico de España en esa época. Para ello acudimos a unos libros muy generales. Al principio teníamos la duda de si teníamos, que casi nos pusimos a investigar como si realmente fuéramos a escribir un libro sobre la sección femenina, pero ese no era el caso. El caso era documentarnos para ambientarnos en la época y después elegir qué era lo que queríamos contar realmente. Así que leímos libros habituales que cualquier estudiante de historia de época contemporánea pues hubiera leído, como los de cualquier libro de pasado y presente, de crítica, de historia de España en los diferentes volúmenes. Por supuesto, nos tuvimos que acercar a la historia de las mujeres con los libros famosos ya de Merinás o de Isabel Morán, pero claro, ahí, y esto lo contaremos un poco después, ya nos fuimos dando cuenta que el valor cuantitativo que tienen esos libros esta época tan importante para las mujeres desde el punto de vista de la sección femenina es cuantitativamente mucho menor que el de otros sucesos mixtos o solo de hombres. Entonces, también utilizamos tesis que todavía no están publicadas, pero gracias a los repositorios tanto del Ministerio como de las diferentes universidades pudimos leer tesis que nos interesaron muchísimo. Una en especial sobre la sección femenina en la primera parte, que es cuando se confecciona realmente qué es lo que va a ser la sección femenina y en qué va a quedar después de la muerte de José Antonio y de cuando vencieron la guerra, que es sobre la sección femenina en Salamanca y Valladolid.
leímos muchos artículos, que eso nos costó mucho encontrarlos en diferentes periódicos, buscando entrevistas a las protagonistas de aquella época. Todo esto es documentación previa a haber elegido, habíamos elegido el tema, pero no habíamos elegido todavía de quiénes íbamos a hablar y cómo lo íbamos a abordar. Documentos sonoros y visuales, por supuesto, tanto el discurso de José Antonio, documentos gráficos de José Antonio, de la sección femenina, por supuesto, no quedan tantos documentos gráficos como del resto de Falange o de la parte masculina. Y por mencionar dos cosas especiales, nosotras en la obra hacemos mención, muy divertida por cierto, a lo que yo llamo el extraño caso del manual de la buena esposa. Yo no sé si conocéis, este es un pequeño texto en el que se dan unas directrices a las mujeres de cómo ser buena esposa. Yo estaba segura, y al final lo corroboramos, de que el manual de la buena esposa no podía ser de la sección femenina, aunque todo el mundo lo atribuye a la sección femenina, porque la sección femenina es el paradigma de... muy buen paradigma, pero en el que se mete todo sobre lo malo que le ocurrió o lo santurrón que le ocurrió o la represión ocurrida a las mujeres en aquella época. Pues el manual de la buena esposa, solo sea por los temas sexuales que trata, cómo le dice a las mujeres cómo tienen que fingir el orgasmo o no fingirlo, nos resultaba muy extraño, porque la sección femenina nunca se ocupó de la educación sexual, sí de la familiar, pero no de la sexual. Pero, como dice, se non è vero, è ben trovato. Nos sirvió para, independientemente de que no tratara de lo que nosotras hablábamos específicamente y documentadamente, nos sirvió para hacer y recrear una escena, así que nos lo quedamos. Y luego el otro caso que a mí personalmente me ayudó mucho fue el libro ya clasiquísimo de Martin Gaiter, el de usos amorosos de la posguerra, que va más allá de los usos amorosos, y es habla de lo que casi no hablamos nosotras, que es de cómo repercutió en las que quedaron en España, de un bando, de otro, de una clase social o de otra, la fiereza con la que se instituyó desde el Estado la represión hacia las mujeres. En el caso de España, después llegamos a la transición y bueno, pensamos en un principio que íbamos a encontrar más documentación, pero era mentira. Entonces empezamos a leer un montón de libros sobre la transición y no encontrábamos prácticamente ninguna referencia a las mujeres. Es decir, nos dijeron que estábamos, pero éramos sujeto omitido, estábamos pero no se nos veía, no hemos sido recogidas en ningún lugar. En ningún lugar no, en muy pocos lugares. Empezamos a realizar un proceso de investigación y como no encontrábamos fuentes, decidimos ir directamente a las mujeres que considerábamos que habían sido importantes durante aquella época y empezamos a hacer entrevistas personales. Empezamos a entrevistar a Lidia Falcón, Cristina Almeida, Carla Antonelli, a Emilia Graña, al Movimiento Democrático de Mujeres, Dolors Calvet, que bueno, fue la que presentó la proposición de ley. Todo esto surge porque empezamos a investigar por las 350. Las 350 era una pancarta que sacaban en las manifestaciones de amnistía que pedían también la amnistía para esas presas que se supone que estaban presas por delitos específicos de aborto, prostitución, adulterio y anticoncepción. Como no encontramos nada, empezamos a preguntar y finalmente encontramos que pensamos que se habían olvidado de ellas, que después de conseguir la ley de amnistía del 70 que se habían olvidado de ellas y ya está, que las habían sacado en la manifestación y punto. Pero nos dimos cuenta de que no había sido así, sino de que sí que habían votado. Sí que por una Lidia Falcón nos pasó revistas de Vindicación Feminista y en una línea de una revista aparecía que había sido rechazada, que se había votado en contra de la proposición de ley para la amnistía por delitos específicos, es decir, que se amnistiara también a esas mujeres que estaban en la cárcel. Claro, esto empezamos a investigar en las diferentes, en los diarios de sesiones de todo el 78 y finalmente en el 12 de enero de 1978, porque estaba ahí, encontramos que se había presentado la proposición de ley por Dolors Calvet, que era del PC,
y se había votado en contra. Es decir, estamos hablando de que ya en democracia se votó que no se amnistiara aquellos delitos que concernían específicamente a las mujeres, es decir, aquellos delitos que nos incumbían a un 52% de la población. Esto nos pareció muy grave, porque no es que se hubieran olvidado de ellas, sino que se votó que no. Esto por ahí. Y bueno, y después con esta lectura de los diferentes diarios de sesiones encontramos otras cuestiones, como bueno, ya anécdotas, como por ejemplo que para el aborto hubo un diputado que llegó a decir que no se podía considerar, en casos de violación, no se podía considerar lícito el aborto porque la mujer, al ser violada, hacía una fuerza que impedía que el semen entrara. Esto estamos hablando del 78 y más, o sea, estamos hablando de cosas muy específicas. Igual también con el tema de los patronatos, que cualquier padre, hermano, esposo podía llevar al patronato a su mujer, a su hija, por malos comportamientos. Es decir, y malos comportamientos podía ser perfectamente que la vieran besándose en el portal con un hombre. Y ahí se aplicaban unas técnicas que eran terroríficas, o sea, las descripciones que se hacen de cómo son esos espacios y cómo se intenta volver a infantilizar a la mujer porque ya ha sido mujer demasiado pronto, son prácticamente relatos de terror. Esto sin contar también todo el tema de los bebés robados, que continúa hasta los 80 y tantos, que pasa de ser de una cuestión ideológica, de robarles los bebés a los rojos para reeducarlos en otra ideología, a una cuestión económica. Ya después de la muerte de Franco, esta cuestión ideológica se transforma en que esto daba mucho dinero y continúa durante la transición mucho tiempo. Todos estos temas es curioso y muy indignante, 4 minutos, que no estén recogidos y que no se haya hecho una labor historiográfica específica y concreta sobre estas cuestiones. Y esto nos lleva a plantearnos la invisibilización, la clara invisibilización que han tenido no solo las mujeres y las figuras de esas mujeres, sino también sobre los temas que nos afectan a nosotras, políticos, sociales, económicos y culturales. Sí. Bueno, nosotras hemos, una vez recogida toda la documentación, el problema era cómo enfrentarnos de manera artística y cómo escribir una obra que nos gustara. Nosotras hemos optado por el híbrido, es decir, nuestras 2 obras no son teatro-documento solamente, es un híbrido de teatro-documento y ficcional, pero sí que hemos optado claramente porque sea teatro político y de alguna manera que no esté en la corriente tradicional burguesa. Entonces, bueno, aquí entramos en lo que es la visibilización de la mujer. Puedes contar tú lo de la perspectiva de género un poco de prisa y luego... No, es simplemente la necesidad de crear una historia que nos incluya también en todos los aspectos, una historia de la literatura, una historia de la ciencia, una historia de la filosofía que nos incluya. Se nos dice que cuando incluimos a las mujeres lo hacemos con una perspectiva de género, pero es que nuestro punto de vista es al revés. Hasta ahora la historia de la literatura, de la ciencia ha tenido perspectiva de género masculina, porque ahora es cuando estamos reivindicando que se construya una historia completa, en la que estén ellos y la que estemos nosotros, en todos los ámbitos. Y por otra parte, también, aparte de la perspectiva de género, nos interesaba mucho la perspectiva, como ya he dicho, social y política y no burguesa. Por eso nosotros hemos elegido 3 nombres propios para la sección y otros tantos nombres propios para mujeres españolas franco ha muerto. En la sección, por ejemplo, hablamos, los nombres propios son los de Mercedes Sanz de Bachiller, Carmen Polo y Pilar Primo de Rivera, pero esos nombres propios no los utilizamos para contar su vida, los utilizamos para contar la vida en off y silenciada de todas las reprimidas. Hemos utilizado una pequeña parte de la represión para explicar toda la represión, o al menos intentarlo. No utilizamos esos nombres propios para hablar de cómo han sido sus vidas, el destino, no. Los hemos utilizado para poner en su nombre, en sus figuras y de mujer, represoras, mujeres, todas las coyunturas socioeconómicas y políticas
que hicieron que las otras mujeres estuvieran reprimidas y cómo lo estuvieron, ¿no? Y eso era lo que... Y para terminar, simplemente deciros que es una obra... bueno, es muy divertida. Es que si no va a aparecer aquí. Hemos optado por, como ya os he dicho, aparte por de mezclar el documento con la ficción, tenemos una mezcla bastante potente de géneros, utilizamos la música también como alusión y un leitmotiv a aquellas recopilaciones que hizo la sección femenina durante tantos años del folclore de todos los pueblos de España, a la que a la vez se les estaba reprimiendo por su propia idiosincrasia, en una especie de esquizofrenia franquista. Y nada más, yo creo que